El templo Sensoji es una gran atracción turística de Tokio. A las muchachas japonesas les encanta venir a pasear por aquí vestidas con kimono, el vestido nacional de Japón. La restauración Meiji, que sucedió en 1868, hace casi 150 años, empezó por cambiar la forma de vestir de los japoneses. En poco tiempo casi todas las ropas tradicionales habían sido sustituidas por los trajes occidentales, incluso el traje de samurái, que tenía una historia de cientos de años. En el año 1875, Li Hongyan, virrey de la provincia capitalina Chili y ministro de Peiyang, se reunió en Tianjin con Mori Arinori, ministro de Japón acreditado en China. Los dos tuvieron una discusión sobre la reforma de vestimenta en Japón. El señor Mori Arinori, de solo 28 años, había sido el ministro de Japón acreditado en Estados Unidos. Cuando tenía 18 años, salió de Japón en secreto, arriesgando su vida contra la ley, para estudiar en la Universidad de Londres. Señor Mori, ¿ha visitado los países occidentales? Sí, desde joven he viajado por el occidente. Estudié 3 años en una universidad inglesa y a la fecha he dado 2 vueltas al mundo. ¿Qué opina sobre los saberes chinos y occidentales? Las ciencias occidentales son muy útiles. En cuanto a los saberes chinos, solo el 30% merece la pena ser estudiado. El resto es conocimiento anticuado y rancio, sin ninguna aplicabilidad. ¿No le da vergüenza abandonar la vestimenta tradicional y el espíritu independiente japoneses, adaptándose a los occidentales? ¿Qué va? Estamos orgullosos de estas reformas. No hemos tomado la decisión bajo la coacción de otros. Es nuestra voluntad. Cualquier punto fuerte que descubrimos en Asia, en Estados Unidos o en otros lugares del mundo, lo hemos aprendido lo más pronto posible por el bien de Japón. Los cambios que hicieron los japoneses no se limitaron a la forma de vestir. Después de la apertura al exterior, los japoneses estaban ansiosos por saber la brecha que separaba Japón del mundo occidental y cómo reducirla. En el año 1871, el recién constituido gobierno de Japón envió a la mitad de sus altos funcionarios a los países occidentales para estudiar. Fue conocida como la Delegación Iwakura. En la despedida, el primer ministro les advirtió: dejo el destino de Japón en buenas manos. Nuestro futuro depende de ustedes, tanto en la administración doméstica como en la diplomacia. En 1 año y 7 meses, la delegación Iwakura visitó 12 países occidentales, incluyendo Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y Rusia. Mientras quedaban sorprendidos por la riqueza y las potencias occidentales, se dieron cuenta de una cosa. Toda la prosperidad europea ante nuestros ojos se ha generado a partir del año 1800, en menos de 40 años. Cualquier japonés que lea este párrafo debería reflexionar sobre lo que podemos aprender de esta experiencia. Al ver lo que era posible realizar en tan solo 40 años, los gobernantes de Japón se sintieron bastante animados. Fue así que establecieron la principal política para la gestión del país: aprender al pie de la letra de los países más avanzados del mundo. La rapidez y esmero con que lo hicieron sorprendió a todo el mundo. Esta es una lista de salarios de los especialistas extranjeros contratados por el gobierno Meiji. Eran profesionales de todos los sectores, provenientes de Europa y de los Estados Unidos. El gobierno les dio salarios muy altos, de entre 250 y 1000 yenes por mes. Mientras tanto, el salario de Sanjo Sanetomi, entonces primer ministro de Japón, era 800 yenes. El de Iwakura Tomomi, ministro superior de la derecha, 600 yenes. El de Okubo Toshimichi, secretario de Finanzas, 500 yenes. Muchos altos funcionarios del gobierno cobraban solo 40 yenes mensualmente. El trato distinguido dado a los extranjeros reflejaba las expectativas del gobierno Meiji, y estos expertos hicieron importantes contribuciones al proceso de modernización de Japón.
Charles W. Legender, excónsul de los Estados Unidos en Xiamen, China, estaba bien familiarizado con los asuntos de Taiwán. Comenzó a trabajar como asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón desde el año 1872, recibiendo un salario mensual de 1.000 yenes. Con su ayuda, Japón planeó una invasión exitosa a Taiwán en 1874, que abrió el camino para la ocupación de Ryukyu un poco más tarde. Fue considerado un héroe en la expansión de Japón. Guido Hermann Fridolin Verbeck, un misionero estadounidense que cobraba 600 yenes por mes, llegó a Nagasaki en 1859. Varios ministros activos en la Reforma Meiji fueron estudiantes suyos, incluyendo a Ito Hirobumi, Mutsu Munemitsu y Okuma Shigenobu. Desde el año 1866 se habían dedicado a mandar alumnos japoneses a las escuelas militares de Estados Unidos. También trabajó en el Ministerio de Educación como redactor de normas en materia de educación y traductor de distintos códigos extranjeros. Aportó mucho a la modernización de Japón. En China, el movimiento de autofortalecimiento, emprendido en la década de 1860, avanzaba lentamente. La construcción de buques de guerra que tenía como fin consolidar la defensa marítima del país se había convertido en una pieza clave de este movimiento. La Armada Peiyang se convirtió en un motor que impulsaba al antiguo imperio Qing hacia la modernización. En 建北洋海军之前，在上海吴淞要铺铁路，结果铁路铺了又拆了，说不能这么干，说是破风水啊，怎么样。 Antes de esto, China había intentado tender cables de telégrafo y vías de ferrocarril en repetidas ocasiones sin tener éxito. En 1881, la construcción del ferrocarril Tangshu, a cargo de Li Hongzhang, se completó exitosamente. 这个时候又是修铁路，但这次修铁路的目的是为海军运煤所用，没有任何人敢对这样的事情提出反对意见。 En nombre del fortalecimiento de la defensa marítima, muchas industrias modernas entraron en este antiguo país. En 1870 se fundó la fábrica de maquinaria de Tianjin, una base importante para la producción de armas en China. En 1878 la mina de carbón Kaiping entró en producción. Fue la primera mina china de carbón que utilizaba maquinaria moderna en la producción. En 1879 se tendió la primera línea de telégrafo entre la fortaleza Taku y Tianjin. En 1881 se finalizó con éxito el primer ferrocarril en China y construido por los chinos el ferrocarril Tangshan Shukezhuang. 但是这一切其实都围绕一个中心，就是北洋海军，所以这是北洋海军一个最了不起也是最特殊的地方。它对近代中国的那种影响跟意义，已经超出了一支军队这个范畴。它等于是近代中国在走向近代化道路的一个火车头，它带动了洋务运动。 Del éxito o fracaso de la Armada Peiyang dependía el destino de este antiguo imperio. En 1881 empezó la construcción del muelle de Liushun, el muelle más grande del lejano oriente. Aquí está el gran muelle de Liushun, construido por la Armada Peiyang hace 130 años. Hasta hoy, su edificación sigue siendo sólida. El muelle de Liushun fue el astillero más importante de la Armada Peiyang. Junto con la compra y construcción de navíos, se inició otro gran proyecto, la construcción de 2 bases de mantenimiento de la Armada. Li Hongzhang afirmó: en la costa norte de China, Liushun y Weihaiwei tienen la mejor ubicación estratégica para atacar y defender. Desde la década de 1880, el gobierno de Qing gastó gran cantidad de fondos en la construcción de Liushun y Weihaiwei, convirtiéndolos en los 2 puertos militares más importantes de China. La isla de Liucong fue una base de la Armada Peiyang. El antiguo edificio naval se ha convertido en el Museo de la Guerra de Chiawu. Li Hongzhang
fue quien dejó las inscripciones a la entrada de los edificios de Weihaiwei y Lushun. Este lugar era la sala de reunión de Ting Ruchan, almirante de la Armada Peiyang. Todavía quedan muchas de las instalaciones de la Armada Peiyang en la isla. Este sitio también fue el cementerio de esta armada. 有很多人想来看，他也来了，但是看了以后，他心情特沉重。怎么样能让大家愉快起来？所以我们原来就提出了一个寓教于游的想法，把现在呀人民海军退役下来的一些大炮啊、鱼雷呀、导弹呐、包括飞机呀、坦克。 都运到岛上来，目的就是吸引青少年来参观。 Hoy en día, Lushun se ha convertido en una atracción turística militar. Durante los últimos 120 años, ha sido uno de los puertos militares más importantes del lejano oriente. Ahora mucha gente viene para ver las naves y submarinos. Hoy en Lushun quedan pocos vestigios de la guerra de Qiawu, pero quedan muchas huellas de otra guerra, la guerra Japón-Rusia de 1904. En la que las dos potencias combatieron para adueñarse de este puerto. Durante la historia contemporánea de China, el puerto de Lushun fue ocupado por muchos países. Es un fósil vivo con profundas huellas de los grandes eventos históricos durante los últimos 100 años. "锈迹斑斑"其实大有来头，因为它就是济远舰的后主炮。 也就是在120年前，丰岛海战中曾经击伤过日舰吉野的那门火炮。Kang Yi-jun es profesor de filología china en una escuela secundaria de Dalian. También es miembro de la Asociación de Historia Naval de China. Dedica casi todo su tiempo libre al estudio de la Armada Peiyang. Es consejero histórico de varios salones durante la guerra de Qiawu y la Armada Peiyang en Dalian y Lushun. 我们中国海军史研究会啊，曾经力图校正过很多长期以来流传的一些谬误，其中这张图片是一个很有名的，因为它一直都被认为反映的是黄海海战中啊致远舰冲向吉野的那个壮烈的场景。那你看致远级是双尾单烟囱，而那张图片上呢明显有2个烟囱，那可能战斗中如果说你打倒了一个 桅杆是可能的，但是说把1个烟囱打成2个烟囱显然不可能，所以那张图片实际上是经远级，而不是致远级。La construcción de la base naval de Lushun fue un gran proyecto del movimiento de autofortalecimiento. Incluyó el dragado fluvial y la construcción de presas, muelles y fábricas. Se construyeron en total 9 fábricas, de caldera, de madera, de maquinaria, de cobre, de fundición de hierro y de lámpara, así como muchos almacenes costeros. En la base naval se instalaron lámparas eléctricas y tuberías de agua. Las plantas, los puertos y los muelles fueron conectados por el ferrocarril, lo que facilitaba la carga y descarga de mercancías. Con motivo de la defensa se construyeron 9 fortalezas en la costa. La construcción de la base de Lushun duró 10 años, bajo la supervisión de ingenieros chinos, alemanes y franceses.
era la base naval más famosa en el lejano oriente, conocida en el occidente como el Puerto Arturo o el Gibraltar Oriental. La compra de buques de guerra, la construcción de bases militares, la fundación de escuelas navales para la formación de personal. Durante la década de 1880, la defensa costera de China estaba en pleno apogeo. En 1885, Philo Norton Macgiffen, un graduado de la Escuela Naval de Annapolis de Estados Unidos, fue contratado por la Escuela Naval de Tianjin. En el museo de su tierra natal, en Pennsylvania, todavía se guardan algunas de sus pertenencias. You can see the symbol of the Chinese Naval Academy here on the buttons, and then you can see the dragon on the sleeves. En 1884, cuando Macgiffen se graduó, la Armada estadounidense pasaba por un momento difícil. Algunos miembros del Congreso creían que no hacía falta construir una Armada Nacional fuerte, ya que Estados Unidos contaba con la protección de los dos grandes océanos. Macgiffen regresó a su tierra natal con un subsidio de desempleo de $1,000. En ese momento estalló una guerra naval al otro lado del mundo, la guerra naval sino-francesa en Matian. Macgiffen leyó en el periódico que los chinos fueron derrotados y pensó que ese antiguo imperio necesitaba de una armada. En abril de 1885, Philo Norton Macgiffen llegó al puerto Tianjin de China, pero descubrió que la guerra había terminado. El cónsul estadounidense en Tianjin le presentó a Li Hongzhang. Macgiffen contó a su familia en una carta que al principio este mandarín no confiaba en él porque era muy joven, con solo 24 años. Él se defendió de la siguiente forma: he recorrido 8.000 millas para asistir a los chinos. Lo que puedo ofrecerle no son mis 24 años de edad, sino las capacidades de un oficial naval bien formado. Después de pasar exámenes de artillería, navegación, astronomía, álgebra, trigonometría y técnica de dibujo de curvas, Macgiffen fue contratado como profesor de navegación y artillería en la recién fundada Escuela Naval de Tianjin. Cuando Philo Norton Macgiffen llegó a China en 1885 con sus 24 años, le tocó el periodo de grandes construcciones de la Armada Peiyang. Pasó los siguientes 10 años en China y presenció tanto la prosperidad como los fracasos de la Armada del Imperio Qing. Después de la gran discusión sobre la defensa costera en 1874, las provincias costeras crearon sus propias marinas, que se convirtieron en fuerzas navales regionales independientes. Después del fracaso catastrófico de la Armada de Fujian en la Guerra Naval Sino-Francesa en 1884, los gobernantes chinos se dieron cuenta de que las fuerzas navales de China necesitaban una administración central. En octubre de 1885 se fundó la Oficina de Asuntos Navales, lo cual significó que la Armada china se convirtiera en una fuerza militar independiente. El jefe de este recién fundado órgano fue Yi Xuan, príncipe Chun y padre biológico del emperador Quanzhou. Él también fue el patrocinador político de Li Hongzhang. Sin embargo, como padre del emperador, tenía deberes más urgentes que desarrollar la fuerza naval y construir ferrocarriles.
醇亲王奕轩上台以后，他考虑的最大的问题是他这个儿子早一点掌权亲政，这个是天大的事儿。海军衙门这个总管全国近代化建设的这个重要的机构，根本就没有起到他的职责。Siendo jefe general de asuntos navales, Yi Xuan tenía el derecho de cobrar impuestos de las provincias bajo el pretexto de construir la defensa costera. Sin embargo, para que su hijo pudiera tomar el poder lo antes posible, Yi Xuan estaba concentrado en los planes de retiro de la emperatriz Cixi, es decir, en la construcción del bien conocido Palacio de Verano. En 1885, el mismo año en que se fundó la Oficina de Asuntos Navales, Li Hongyan, el virrey de Chili y ministro de Peiyang de 62 años, se reunió por primera vez con Ito Hirobumi de 44 años en Tianjin. Ito Hirobumi fue un gran político japonés durante la época Meiji, presidió la elaboración de la primera constitución de Japón y asumió el cargo de primer ministro en 4 ocasiones. El motivo de la visita de Ito Hirobumi fue el conflicto chino-japonés en la rebelión coreana en 1884. La actitud de Lee fue muy dura. Hicimos lo correcto en Corea. Si las relaciones entre China y Japón se rompen por eso, estamos dispuestos a declarar la guerra. Durante los 3 años anteriores, China y Japón habían tenido varios conflictos relacionados con Corea. Durante la insurgencia militar de 1882, los navíos de ambos países patrullaban las costas coreanas, amenazándose mutuamente. En la rebelión coreana de 1884, Japón se sorprendió por la reacción rápida de los ejércitos chinos. Desde aquel entonces, China se convirtió en su enemigo imaginario. 1882年の7月から8月にかけて起きた海軍の拡張というものが本格的に構想されるようになります。その時に出した海軍の、軍備拡張計画にははっきりと出てきます。新国の海軍に対する対抗というものがですね。En 1885, Li Hongyan e Ito Hirobumi firmaron el Tratado de Tianjin, acordando lo siguiente. En el futuro, cuando suceda algún otro problema en Corea, China y Japón deberán de notificarse por escrito el uno al otro antes de enviar fuerzas armadas. Esta cláusula concedió a Japón el derecho a mandar tropas a Corea igual que China, y creó problemas ocultos que se mostrarían más tarde durante la guerra de Jiaowu. Después de la reunión, Li Hongyan advirtió a la Oficina de Asuntos Exteriores: dentro de 10 años, Japón será rico y poderoso, pero todavía no constituye nuestra amenaza más inminente. Mientras tanto, el comentario de Ito Hirobumi sobre el futuro de Qin fue: algunos temen que en 3 años China sea muy fuerte, pero en mi opinión esto es imposible. Allá la selección de los funcionarios civiles todavía se hace por medio de exámenes anticuados, y la selección de los generales se hace a través de combates con armas tradicionales poco utilizadas hoy en día. Cualquier modificación o intento de variar enfrentará gran oposición. Dicen que la administración de su ejército y de su armada es muy ordenada, pero a mí no me parece. Los dos excelentes políticos, Li Hongyan e Ito Hirobumi, ya preveían perfectamente el destino de China y de Japón. Lo que pasó fue que la opinión de Ito Hirobumi se convirtió en el consenso del pueblo japonés, mientras casi todos los chinos acusaron a Li de alarmismo. En 1875, en su reunión con Mori Arinori, ministro de Japón acreditado en China, Li Hongyan dirigió críticas muy duras contra la occidentalización de Japón en cuestión de vestimenta y costumbres. 10 años después, en 1885, en su primera reunión con Ito Hirobumi, Li aún fue capaz de intimidarlo con la amenaza de declarar la guerra. Otros 10 años más tarde, la segunda reunión de Li Hongyan con Ito Hirobumi sucedió en la mesa de negociaciones de Shimonoseki, en Japón. En 1886,
Philo Norton McGeffen, profesor estadounidense de la Escuela Naval de Tianjin, visitó Japón durante las vacaciones y se asombró por los cambios radicales que había vivido el país en los últimos 18 años. Escribió un reportaje para un periódico de su tierra natal. Es un pueblo inteligente. Han introducido nuestros sistemas de telegrama, aduanas y banco y han fundido exquisitas monedas de plata. En la Universidad de Tokio hay aparatos con los que se realizan los experimentos más avanzados. Traducen y usan los mejores libros de texto. Hay que tomar en consideración que hace 20 años no tenían nada. En tan poco tiempo, Japón se ha convertido en el país más emprendedor del mundo. Un cambio increíble. En 1885, un año antes de la visita de McGeffen, un pensador japonés, Fukuzawa Yukichi, publicó un artículo titulado Una propuesta para separarse de Asia en el diario Novedades. En lugar de esperar el progreso de los vecinos para conseguir algún tipo de prosperidad común junto con Asia Oriental, sería mejor que nos separáramos de Asia para seguir los pasos de las civilizaciones occidentales. Debemos tratar a China y a Corea de la misma manera que los países occidentales y no como a vecinos nuestros.